Y continuamos. Cuando comienza la etapa de unificación, los seres empiezan a adquirir esa capacitación mediante la unificación y la identificación recíproca, se van capacitando para hacer esa tarea de amor dentro del orden perfecto, ya que el punto de capacitación adquirido es el que determina con cuáles vibraciones pueden trabajar y qué trabajo. Voy a repetir esta parte. Cuando comienza la etapa de unificación, los seres empiezan a adquirir esa capacitación. Mediante la unificación y la identificación recíproca se van capacitando para hacer esa tarea de amor dentro del orden perfecto, ya que el punto de capacitación adquirido es el que determina con cuáles vibraciones pueden trabajar y qué trabajo pueden efectuar en el núcleo crístico o no, y en las conjunciones. Cada conjunto de seres unificados y perfectamente identificados entre sí constituyen lo que denominamos puntos en un núcleo o en una conjunción. Sabíamos que una vez que los seres alcanzan un cierto punto en su evolución, ya realizan tareas de amor en diferentes lugares del universo. Ahora vamos conociendo algunas de esas tareas. Hasta ahora no sabíamos cuáles tareas realizaban, pero ahora conocemos esa tarea importantísima de adaptación y proyección de las vibraciones superiores que deben recibirse en los soles, mundos y demás lugares del universo. Pregunta. ¿El Cristo directo progresa mediante la adaptación de las vibraciones que desde él descienden? Explicación. El Cristo directo no progresa mediante la adaptación de vibraciones que él realiza, pues ese aspecto de su acción, amor, es casi automático. Progresa como consecuencia de la respuesta de bien que reciben todos los mundos y seres bajo su égida. El contacto con vibraciones superiores no impulsa su progreso, porque no se efectúa por su voluntad, sino por ley. En consecuencia, no puede proporcionarle progreso. Solo es un aspecto de su tarea. Es el efecto de su tarea lo que le proporciona progreso, ya que las vibraciones adaptadas son proyectadas a través de la propia vibración amor, sin la cual no sería posible efectuar la tarea. Por eso decimos que hasta un determinado punto de su evolución, los seres progresan de acuerdo con las experiencias realizadas y las superaciones obtenidas, y desde determinado punto evolutivo lo hacen mediante su acción amor. Pregunta. Al hablar de triángulos y de puntos, ¿no estamos dando forma al Cristo y al movimiento de vibraciones? Explicación. No podemos considerar que estamos adjudicándole una forma al Cristo, porque ya sabemos que el Cristo no tiene forma, y el término puntos lo empleamos con mayúscula y entre comillas para que pueda entenderse el concepto, pues no tenemos palabras para expresarlo de otra manera. Pero debemos comprender que se constituyen puntos que no tienen forma, pero son puntos en el núcleo, crístico o no, y también en las conjunciones, según hemos explicado anteriormente. Esa vibración es recibida en el Cristo y percute en él, produciendo en él todo crístico una reacción que aflora por dos puntos. Es decir,
que la recibe todo el conjunto de chispas crísticas, pero la adaptación se realiza regida por la ley, ya que se produce a través de los conjuntos de chispas crísticas, perfectamente identificadas entre sí, que están capacitadas para elaborar la vibración, conjuntos a los cuales denominamos puntos. La vibración elaborada en el sentido de adaptación a la vibración del Cristo que la ha recibido aflora por dos de esos puntos que, podríamos decir, al conjugarse, finalizan esa primera adaptación de la vibración recibida. Adaptada a la vibración del Cristo directo, la vibración recibida por Él queda impregnada de su propia vibración amor y, actuando sobre los otros puntos de percusión, se produce en ellos la elaboración de esa vibración adaptada a la tónica del Cristo e impregnada de su vibración amor. Así se realiza la segunda adaptación que aflora por uno de esos puntos que se constituye en el tercer vértice, vértice de proyección, y desde el cual la vibración es proyectada hacia su destino mediante el impulso del amor del Cristo directo. Al decir percute, debemos tener presente que no estamos hablando en términos físicos, sino en términos exclusivamente espirituales. Percutir en un núcleo crístico significa conmoverlo desde varios puntos, que dentro de la ley abarcan todo el núcleo crístico. No conmueve a todas las chispas crísticas, aunque todas se benefician, pues ya sabemos que en todos los núcleos crísticos o no existe una escala de chispas en diferentes puntos de progreso evolutivo. Todo es de acuerdo con la ley. Debemos detenernos en el sentido amplio, profundo y real de la expresión. Todo es de acuerdo con la ley, lo cual significa que todas las chispas crísticas que constituyen un Cristo, digamos nuestro Cristo directo, singularizando para mejor entender, tienen su propio punto de evolución, constituyendo una escala en el Cristo, aun cuando todas están dentro del punto crístico, aun cuando todas estén dentro del punto crístico. En consecuencia, como según el reclamo de acuerdo con el cual llega la respuesta de vibración divina, es también en la intensidad y la calidad de la vibración que recibe el Cristo directo en última instancia, para proyectarla no estando todas las chispas crísticas en condiciones de responder plenamente a todas las vibraciones que el Cristo directo recibe. De acuerdo con la calidad de la vibración reclamada y consecuentemente la vibración divina recibida en el Cristo directo como respuesta, se establecen los puntos de percusión, a los cuales responden como reacción aquellos conjuntos de chispas crísticas identificadas que están en condiciones de responder, según hemos explicado anteriormente. Todos los conjuntos de chispas crísticas, perfectamente identificadas entre sí, que constituyen los puntos de percusión, elaboran la vibración recibida en el sentido de adaptación. La vibración elaborada en algunos determinados puntos se unifica para aflorar por dos puntos, en los cuales las vibraciones se conjugan. Las vibraciones que afloran por esos dos puntos y se conjugan no son exactamente iguales, sino que la que aflora por uno de esos puntos es producto de la elaboración de conjuntos de chispas crísticas, y la que aflora por el otro punto
es producto de elaboración de otras chispas crísticas. Son vibraciones que se complementan y en consecuencia se conjugan, constituyendo la adaptación al Cristo directo impregnada de su vibración amor, la cual, como antes explicamos, es adaptada a su vez para ser proyectada al plano inmediato inferior desde el tercer punto constituido a tal fin. Pregunta: ¿qué debemos entender cuando se dice en un tema anterior al referirse a los reclamos que transmite la ley de evolución se apoya en los Cristos? Explicación: como no tenemos humanamente palabras para expresar ese aspecto espiritual, al decir en la enseñanza se apoya en los Cristos, quiere significarse que, al ir transmitiendo las leyes de evolución al reclamo producido en un plano físico, la ley va haciendo vibrar en el sentido de esa necesidad a cada uno de los Cristos que corresponde en escala ascendente. A la vez, el reclamo va adquiriendo una tónica acorde con el Cristo al cual la ley va haciendo vibrar en el sentido de esa necesidad, pues el reclamo no puede llegar a la ley Madre Amor, a la divinidad, con la tónica del plano en que se produjo. De modo que, al ir ese reclamo a través de la ley de evolución a la divinidad, la ley se va apoyando en los Cristos correspondientes en escala ascendente, haciendo vibrar a los Cristos en ese reclamo de necesidad. A la vez, el reclamo va adquiriendo el tono vibratorio acorde con el tono del Cristo en el cual se ha apoyado la ley. Apoyado entre comillas porque no tenemos término para poder expresar esto. Mis queridos, y aquí vamos a la última pausa de esta lección. En un momento vuelvo. Gracias.